Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son como yo y no pueden resistirse a un buen drama, un romance apasionado o un misterio intrigante, entonces han llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo, a veces un poco caótico, a veces súper romántico, y a veces explosivo, del detrás de cámaras de nuestras series turcas favoritas. Porque seamos honestos, nos encanta ver a nuestros actores favoritos en pantalla, enamorándonos de sus personajes, pero ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué ocurre cuando las tensiones aumentan, las personalidades chocan y los rumores vuelan? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy. Antes de que empecemos con el chisme jugoso, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre las series turcas que aman. Además, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al drama. Hoy vamos a hablar específicamente de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y comentadas de las series turcas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Sen Kalkam era innegable y todos los fans estábamos absolutamente enamorados de su romance. Pero como suele ocurrir, la realidad puede ser mucho más compleja que la ficción. Vamos a analizar algunos momentos tensos, rumores persistentes y sobre todo, vamos a intentar desentrañar qué fue lo que realmente pasó entre ellos y por qué, según parece, la relación terminó en un estallido. Porque, seamos sinceros, los rumores sobre una fuerte discusión y una posible explosión de Kerem hacia Hande han estado circulando durante mucho tiempo. ¿Pero qué tan ciertos son? ¿Y qué fue exactamente lo que Hande dijo que desencadenó todo? Prepárense porque vamos a investigar a fondo. Pero antes de enfocarnos exclusivamente en Hande y Kerem, quiero recordarles brevemente otra serie donde también hubo rumores de tensiones en el set, Erkencikus. En esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, la química entre los protagonistas era palpable y la serie fue un éxito arrollador. El género era una comedia romántica, llena de momentos divertidos y tiernos. La trama, para quienes no la conocen, seguía la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño. A pesar del éxito y la evidente química en pantalla, también hubo fuertes rumores de roces y tensiones entre Demet y Can fuera de la filmación. Aunque nunca se confirmaron oficialmente, las especulaciones sobre una relación tensa e incluso algunas discusiones subidas de tono alimentaron el interés del público y, obviamente, el chisme. Se decía que Can, con su personalidad extrovertida y a veces impulsiva, chocaba con la actitud más reservada y profesional de Demet. Algunos allegados a la producción incluso comentaron que existían desacuerdos sobre la dirección que debía tomar la serie, lo que añadía más leña al fuego. Esto nos demuestra que incluso en las comedias románticas más dulces, pueden existir tensiones entre los actores. La presión de las largas jornadas de rodaje, la intensidad de las emociones que deben interpretar y la constante atención mediática pueden pasar factura. Y es que, piénsenlo por un momento. Imaginen tener que pasar 12, 14 o incluso 16 horas al día, con la misma persona, interpretando escenas románticas, discutiendo, riendo, llorando. Es una locura. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, y es inevitable que las emociones se intensifiquen. Además, hay que lidiar con el estrés de cumplir con los plazos de entrega, las exigencias del director, las expectativas de los fans y, por supuesto, la presión de mantener una imagen pública impecable. Es un trabajo duro. Pero volviendo a Hande y Kerem. La serie Sen Kalkam fue un verdadero fenómeno. El género, también comedia romántica, la catapultó a la fama internacional. Hande interpretaba a Eda, una joven florista, y Kerem a Serkan, un arquitecto exitoso y algo frío. Por un giro del destino, ambos se ven obligados a fingir un compromiso, que por supuesto, termina convirtiéndose en amor verdadero. La serie fue un éxito rotundo principalmente gracias a la química innegable entre Hande y Kerem. La conexión era tan fuerte que los fans no tardaron en empezar a especular sobre un romance en la vida real. Y para alegría de todos, sus deseos se hicieron realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, compartiendo fotos juntos en redes sociales y mostrándose muy enamorados. Era la pareja perfecta, salida directamente de un cuento de hadas turco. Sus escapadas románticas a las Maldivas, sus mensajes cariñosos en Instagram y sus apariciones públicas de la mano confirmaban que su amor era real. Sin embargo, como ocurre con muchas relaciones públicas, la presión mediática era constante.
Cada movimiento, cada gesto, era analizado al detalle. Y con el tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables y de una creciente tensión en el set. Algunos medios incluso publicaron fotos de Hande y Kerem con caras largas y distantes, lo que alimentó aún más las especulaciones. Y aquí es donde entramos en la parte jugosa, los rumores de la explosión de Kerem. Según fuentes cercanas a la producción, la situación llegó a un punto crítico durante las últimas semanas de rodaje. Se dice que Hande, cansada de la presión y de la constante atención mediática, expresó su deseo de tomarse un tiempo para sí misma, lo que no le sentó nada bien a Kerem. Algunos incluso afirman que Hande le dijo a Kerem que necesitaba espacio y que no estaba segura de querer continuar con la relación. Estas palabras, al parecer, desencadenaron una fuerte reacción por parte de Kerem. Se dice que hubo una discusión acalorada, con gritos y reproches. Algunos testigos incluso aseguran que Kerem explotó y le dijo a Hande cosas muy duras. Al parecer, Kerem sentía que Hande no valoraba el esfuerzo que él había puesto en la relación y que estaba siendo injusta con él. ¿Qué fue exactamente lo que Hande dijo para provocar esta reacción? Según los rumores, Hande le habría expresado a Kerem que se sentía asfixiada por la relación, que sentía que él la controlaba demasiado y que necesitaba recuperar su independencia. También se dice que Hande le habría reprochado a Kerem su actitud posesiva y sus constantes celos. Al parecer, Hande sentía que Kerem estaba intentando moldearla a su imagen y semejanza, y que no le permitía ser ella misma. ¿Pero podemos culpar a Kerem por sentirse inseguro? Después de todo, Hande es una de las actrices más bellas y exitosas de Turquía, y constantemente está rodeada de admiradores. Es comprensible que Kerem sintiera celos y temor de perderla. Sin embargo, la posesividad y el control nunca son la respuesta. Obviamente no podemos confirmar la veracidad de estos rumores. Tanto Hande como Kerem han mantenido silencio sobre el tema, y sus representantes no han hecho ninguna declaración oficial. Pero lo cierto es que la ruptura fue repentina y sorprendió a todos. Y la falta de explicaciones ha alimentado aún más las especulaciones. Los fans desconsolados inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza y decepción, preguntándose qué había salido mal. Otra serie que también generó bastante controversia, aunque por motivos diferentes, fue Muzice Doctor. Esta serie, un remake de la exitosa serie coreana Good Doctor, narra la historia de Ali Befa, un joven médico con autismo y síndrome de Savant. El género es drama médico y la serie aborda temas como la inclusión, la tolerancia y la superación personal. Aunque la serie fue muy bien recibida por el público y la crítica, también hubo algunas críticas por la representación del autismo. Algunos argumentaron que la serie estereotipaba a las personas con autismo y que no reflejaba la diversidad dentro del espectro autista. Otros, en cambio, defendieron la serie argumentando que había logrado crear un personaje entrañable y que había contribuido a sensibilizar al público sobre el autismo. Esto demuestra que incluso las series con buenas intenciones pueden generar debate y controversia. Además, la serie también tuvo que enfrentar algunos problemas de producción debido a la pandemia de COVID-19. El rodaje tuvo que ser suspendido en varias ocasiones, y algunos miembros del equipo se contagiaron con el virus. A pesar de todos estos obstáculos, Muzice Doctor logró convertirse en un éxito y dejó una huella importante en la televisión turca. Volviendo a Hande y Kerem, es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones reales. La presión de la fama, la constante atención mediática y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. Y es posible que simplemente su relación no haya funcionado. A veces el amor no es suficiente. A veces las diferencias son demasiado grandes. A veces simplemente no es el momento adecuado. Tal vez la explosión de Kerem nunca ocurrió. Tal vez fue solo una discusión acalorada, como las que tienen todas las parejas. Tal vez la ruptura fue simplemente el resultado de diferencias irreconciliables. Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos aprender de esta historia es que las relaciones públicas son complicadas y que la verdad rara vez es tan simple como parece. Pero lo que sí sabemos es que Hande y Kerem son dos actores talentosos y exitosos, que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y independientemente de lo que haya pasado entre ellos, les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Esperamos verlos brillar en nuevos proyectos y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado.
Y ahora, para terminar, quiero recordarles que estas son solo especulaciones y rumores. No tenemos ninguna prueba concreta de lo que realmente ocurrió entre Hande y Kerem. Pero espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado el mundo del drama turco, tanto dentro como fuera de la pantalla, y hemos analizado algunos de los rumores más jugosos sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recordado otras series donde también hubo tensiones y controversias. Hemos reflexionado sobre la presión de la fama y la complejidad de las relaciones públicas. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que realmente hubo una explosión? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizara? ¿Cuál creen que sea el futuro de Hande y Kerem en el mundo del espectáculo? Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre series turcas. Hasta la próxima. No olviden activar la campanita para que no se pierdan mis próximos vídeos llenos de drama, romance y mucho chisme turco. Los espero.